Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. Hoy recibimos a Fran Garagarza, el director deportivo del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Con el bagaje a sus espaldas de su periplo histórico en Eibar, asume ahora la dirección futbolística de la entidad perica. Muy buenas, Fran Garagarza, ¿cómo estás? Gracias por pasarte por Arquitectos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Buen día. Muchas gracias por pasarte, es un placer tener a una persona con tanta experiencia como tú en la dirección deportiva, en el fútbol español. Como siempre, me gustaría comenzar repasando cuál ha sido tu trayectoria y sobre todo, Fran, si nos puedes acercar esa historia y dime si me equivoco, pero lo que tú hacías, ¿no? Antes de entrar en la acción deportiva, por lo que tengo entendido eras transportista. ¿Cómo imaginabas tú en ese momento tu vida? Si veías factible lo que sucedió con el fútbol, cuando entrenabas, si puedes hacer un repaso de todo, de cómo era ese Fran antes de comenzar en una dirección deportiva. Sí, hombre. Bueno, en primer lugar, agradeceros el que os acordéis del Español, el que os acordéis de mí, ¿vale? Bueno, básicamente, bueno, pues yo como yo creo que como todos los niños empiezo jugando en el pueblo, en Motrico, y le tengo que dejar, tampoco jugaba bien, pero por lo menos jugaba, que es lo que me gustaba, y lo tuve que dejar muy temprano por problemas de asma, y tuve situaciones que no me permitían poder jugar. Solía tener que hospitalizarme muchas veces y pues muy temprano tuve que dejar, ¿no? Y luego pues ahí siempre me picó el seguir vinculado al fútbol. Empecé a entrenar a niños, empecé a ayudar a los niños que iban a jugar a la playa. Bueno, empecé un poco con esa línea, ¿no? Y cuando ya pues empecé con un negocio que monté de transporte en el pueblo, y que la verdad es que me iba muy bien y que estaba contento, tuve que dar un paso de aceptar la oferta que me vino de Eibar, porque ya anteriormente ya había entrenado a los juveniles, ya tenía una buena relación con ellos, y me llamaron a ver si aceptaba volver a Eibar a ser segundo entrenador en segunda división. Tomé la decisión de que sí y puse a un chico a llevar mi negocio, y tuve pues luego entre comillas era una mala noticia que luego se convirtió en buena, que era la de que venía al año siguiente de esa experiencia en segunda división de segundo, un nuevo entrenador que traía su segundo, que evidentemente yo no podía estar en ese rol de segundo entrenador, y el club pues entendió que tampoco quería que yo pues me desvinculara, y me plantearon ser segundo entrenador, ser responsable del fútbol base, que era una figura que no existía, que la asumí con mucha ilusión porque creo mucho en el fútbol base y en los procesos, y a partir de ahí pues luego ya se ha dado lo que un poco ahora ya se ve, ¿no? Pero tuve que compaginar también lo que es mi negocio. Delegué en un chico que me llevaba el negocio, y lo que era también pues no perder ese negocio que me había costado mucho pues trabajarlo, y que me iba bien. O sea, digamos que tú no tenías pensado cuando tenías esa edad acabar tan dentro del fútbol, ¿no? Sino que más bien era un hobby y que te gustaba, dedicabas tiempo libre y digamos que no, tampoco te lo imaginabas. No, para nada, para nada. De hecho, mi ilusión era entrenar al equipo del pueblo. Yo siempre me he identificado mucho con mi pueblo, y lo logré, ¿no? Porque pasé por un proceso de entrenar a infantiles, cadetes, juveniles y primer equipo. Es verdad que antes de llegar al primer equipo tuve que salir, que es cuando hice 2 años en el juvenil de Eibar, en División de Honor. Y la verdad es que, bueno, me sentía justo, me gustaba entrenar, compaginaba mi negocio con lo que es entrenar, ¿no? Que es pues
terminar tu jornada laboral y ponerte en el día a día, darle vueltas a todo. Los fines de semana incluso me iba a ver partidos con la furgoneta, ¿no? Que era mi negocio, ¿no? Y la verdad es que cuando hice los cursos de entrenador también, de los niveles que tuve que sacar, también me iba en huecos que cogía y me iba, pues, a Vergara o a Durango a hacer los cursos con mi propia furgoneta, porque era mi herramienta. Y no me esperaba, no me esperaba para nada, y menos pues cuando eres de un pueblo muy pequeño, tampoco has sido futbolista, bueno, demuestras pasión por lo que haces, dedicas todas las horas porque es una forma de vida con un objetivo y sobre todo con una ilusión que es entrenar a niños. Luego ya pasas a mayores y luego ya te viene un club como el Eibar y ya te mete en el fútbol profesional, aunque en ese caso, en ese momento era segunda B, la antigua segunda B. Y a partir de ahí, pues será pues algo que yo siempre he dicho que es un sueño que no hubiera dibujado nunca, ni lo hubiera pensado nunca, ni lo hubiera pensado. O sea, salado, porque pienso que he tenido mucha suerte y también pienso que he estado rodeado de muy buena gente, que es lo que me ha hecho crecer y lo que me ha hecho dar ese paso, digamos, estar bueno, a nivel, digamos, de primera, segunda división de Liga Española. Y la verdad es que muy satisfecho por estar ahora en esta línea. No es fácil, y tú lo sabes, lo has mencionado, Fran, el hecho de llegar a puestos de ese estilo, a una dirección deportiva, secretarias técnicas, sin haber sido futbolista. ¿Tú has encontrado muchas resistencias en ese sentido? ¿Crees que hay gente en el que, bueno, quizá costó ganarte un poquito más el crédito, ya que no tenías un bagaje previo? Bueno, no, yo te diría que no. Quizás no. Es verdad que a los inicios son difíciles, pero a base de insistir, de ir a los sitios. Yo soy de moverme mucho, de ir a la Liga o ir a la Federación, ir mucho a Madrid, mucho moverme, estar en los campos, hablar pues, con otros compañeros de otros clubes. Me acuerdo que además el inicio, porque es muy curioso, que me atreví a llamarle, de ahí viene la estrecha relación que tenemos Julen Lopetegui y yo, ¿vale? Porque, Que ya sabéis ¿cómo que fue? he tenido... ¿Cómo fue? Pues mira, fue muy, muy curioso. Cuando él estaba en Oporto, bueno, aprovechando que él es vasco y que había sido un referente como portero y como sus inicios también en las inferiores de la selección, etcétera, siempre me ha parecido una persona que los mensajes que lanzaba a mí por lo menos me decían mucho, y me atreví, pregunté a ver quién me podía ayudar a conseguir su número de teléfono, y me atreví a llamarle, me presenté, le dije que a ver si me podía ayudar en darme información de unos chicos del Oporto B para esa posible cesión a Eibar. Él me habló de estos chicos que yo le digamos, le pregunté, me atendió como si fuera pues una persona que ya tenía relación con él y era la primera vez que le llamaba, y me atreví a hacerlo. Y a partir de ahí ya diseñamos una relación que ha ido incluso a nivel familiar, con su hijo, con su mujer, etcétera. Y fíjate cómo son las cosas, que no hemos perdido vínculo casi desde aquel momento en el que perdimos. Incluso alguna vez se le invitó, después se mencionaba a Ipurúa, algunas charlas que la yo están también escuchándole. En verano, cuando hemos tenido hueco, hemos estado pues, comiendo. Y luego se dio una situación de mercado que a él le llamó el Bols, y él me llamó a ver si me atrevía a ir. Yo le dije que se lo pensara bien, porque yo era difícil que le aportara en un mercado que no conocía y que encima con un problema de idioma también, que no tenía una base sólida como para poder manejarme. Me dijo que eso no le importaba, que si quería que yo fuera, y nos metimos en el barco juntos. Y la verdad es que le tengo que estar muy agradecido, porque en un momento de estar en el paro, que se acuerde una persona como Julen de mí y que me pusiera en ese contexto, pues la verdad es que es de agradecer, porque
pues porque fueron uno de los momentos más difíciles a nivel profesional mío, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, de Eibar se dieron cosas que yo, porque estaba motivado y no me di el paso, y me vino bien, porque luego se dio la posibilidad de trabajar con Yura. Uno nunca sabe, ¿verdad? A veces perdiendo uno gana al final. Es verdad que la vida tiene estas cuestiones. Y Fran, has sacado una de las cuestiones que quería comentar contigo, porque al final creo que forma parte de vuestro trabajo. Es prácticamente inevitable que en esos momentos de transición de club a club, entre que aparece una oportunidad, se acepta o no se acepta, ¿cómo te cambia la rutina en esos meses? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se vive alejado de lo que es el ritmo frenético del día a día de un club profesional? ¿Cómo te influye? Bueno, a ver, ya sabéis que soy transparente y soy directo, lo pasé mal, pasé mal. Estuve en una situación de esa adaptación de ir en la autopista a 160 o a 140 o a 120, mejor dicho, pues si no, está prohibido, ¿vale? A tener que ir a 60, ¿no? Entonces, claro, cuando pasas de 120 a 60, incluso, bueno, pues tuve que tener mis terapias psicológicas porque me costó mucho, eh, y decidí varias cosas, ¿no? Decidí no parar, no, ¿de qué sentido te diría? Sobre todo lo que yo llamo en el paro activo, ¿vale? Aproveché para tener reuniones con entrenadores en paro, solicitando a ver si podíamos hablar y conocernos, que era algo que cuando estás en un club no lo puedes hacer. Bueno. Tuve posibilidad de hacerlo con varios, algunos mediante videoconferencia y con otros incluso quedando in situ. Otro aspecto que me pareció importante y que lo dediqué también fue al desarrollo de poder hablar algo más de inglés. También algo de gestión relacionada con gestión de empresas. Un amigo que también me ayudó y luego también empecé bueno, claro, a las 9 de la mañana, tienes todo el día, o vas a ir a una cafetería, lees el Marca, tomas un café, pero eso todo el día, 24 horas todos los días, ¿qué haces, no? Bueno, me dediqué también a hablar con bastantes agentes. Bueno. A también un poco estar, que en un momento dado también, pues, saber un poco el mercado, saber situaciones, y luego hacer un trabajo personal para mí necesitaba irme cansado a casa. Entonces empecé a ir al monte, hacía rutas de 4 horas, de 5 horas, solo, alguna vez con algún amigo, pero claro, los amigos también trabajan, salía pues con mi móvil y con la batería del móvil, hacía rutas en el pueblo, luego estaba con la familia más tiempo de lo que estoy ahora, es obvio, pero sobre todo tuve que trabajar mucho el yo, y el yo desde lo que es, estás en primera línea, cómo gestionas este cambio, cómo gestionas no estar en lo que te apasiona, cómo gestionas tener que solicitar llamadas a directores deportivos que son amigos y que me ayudaron mucho, y les llamaba y me daban entradas para poder ir a los campos, porque evidentemente no podía ir como director deportivo a ningún campo, y bueno, Braulio, Cata, Osasuna me ayudó mucho, con Yagoba, la verdad es que a Ramón con el Betis, ahora que estaba en el Betis ahora, pero cuando estaba en Getafe me ayudó mucho. Bueno, pues dediqué un poco a esto, ¿no? Pero sí es verdad que el impacto de ese cambio pues necesita externa para la gestión emocional. Totalmente. Al final, bueno, creo que era interesante que hablas de esto, Fran, porque creo que es una parte, como hemos hablado, que al final llega y por lo que comentáis, los compañeros, bueno, es un tema que hay que gestionar y que hay que ir con pie de plomo y, como dices, sobre todo cuidar el yo. Antes de entrar en el Real Club Deportivo Español de Barcelona, Fran, creo que es obligatorio que te pregunte qué se te viene a la cabeza cuando te dicen Eibar, Ipurúa, tu etapa allí, incluso, bueno, yo creo que saltaste a la fama obviamente por todo tu trabajo allí. También me parece
interesante saber que hoy en día, creo que también hiciste scout de scouts, porque ahora está Miquel Martija, que estuvo contigo y ahora está haciendo un gran trabajo el Real Racing. ¿Qué te viene a la cabeza si te hablo de Eibar? Pues primero emoción, ¿no? Pues que al final yo lo considero mi casa, considero que es pues el club que me dio la posibilidad de trabajar, que apostó por mí, porque yo al final, pues a base de trabajar y de mi implicación y de mi día a día, pues hubo gente del Consejo de Administración que entendía que yo podía estar en esa línea en esa primera línea, ¿vale? Es verdad que cuando me lo plantearon pasar del fútbol base al fútbol profesional, yo les dije que no lo quería. No lo ¿Por qué? quería. Bueno, pues por miedo, Asusta, ¿no? por miedo. Tuve miedo porque era enfrentarme Normal. a fútbol profesional, contratos, a ver cómo me manejaba yo en eso, agentes, la presión de si no se lograban objetivos, el confort en el fútbol base a mí me iba bien porque creo mucho en ello y ahí pues tienes mil problemas, pero no tienen nada que ver con lo que es estar en primera línea. Y les dije que no. Todos ellos me insistían y me dijeron que tenía que ser yo, que me iban a ayudar y bueno, pues al final acepté, me ayudaron mucho, mucho, aprendí mucho con ellos, en todo momento estuvo gente cercana a mí. Yo planteé que quería que en el fútbol base hubiera un chico que yo entendía que no podía desprotegernos de lo que es el día a día de la cantera y actualmente hoy es el secretario técnico de la Real Sociedad, que es Eric Bretos, ¿no? Qué bueno. Diría que fueron los que apostaron por mí, entonces yo considero mi casa y me debo a ellos, me debo mucho a lo que ellos en su momento eh, quisieron de mí, ¿no? Luego, pues, el recorrido nos ha llevado a éxitos, eso es obvio, porque ha habido muy buena gente trabajando y porque es un club muy organizado y donde hay una estabilidad, con un modelo de club pues, que te lleva también a poder trabajar con esa estabilidad que es importante. Y a partir de ahí, como bien has dicho tú, pues uno de mis secretos es que quizás es como un poco ventajista, ¿no? Pero lo hablábamos hace poco, ¿no? Cuando estuvimos jugando contra el Eibar aquí, que la gente que ahora trabajaba en la Secretaría Técnica y dónde están, pues empezando por Miquel González, que estuvo en el fútbol base con nosotros, que está de director deportivo en el Athletic de Bilbao, el propio Alberto, que está de secretario técnico en Zaragoza, el propio Tomás, que está de scout en Benfica, el propio Sergio, que está en el Alavés de director deportivo. Bueno, hay Fran Rico, que ha estado con José Luis Mezquita en el Sevilla. Hay mucha gente que está en primeras líneas porque son buenos. El propio Arcais Lacambra, que ahora es el secretario técnico del propio Eibar, que yo ya planteé que era el patrimonio que tendría que estar en el club, que no fuera alguien que tuviera la posibilidad de que no siguiera. En las transiciones entiendo que tiene que haber gente en los clubs que se mantenga, porque si no los cambios entiendo que no son los más adecuados y todo tiene que tener un proceso y tiene que haber gente en los clubs que también se mantenga para que el que venga se adapte también a lo que es ese modelo de club y ponga sus puntos diferenciales, ¿vale? Bueno, por ahí te diría un poco, ¿no? Lo que fue el crecimiento nuestro en el Eibar y nos pudimos rodear de gente que tiene nivel. Por eso está donde está. Al final, el rendimiento del día a día te va marcando dónde vas a llegar. Y hablando ya y centrándonos ya en tu posición actual, la dirección deportiva del Real Club Deportivo Español de Barcelona, Fran, ¿cómo te llega la oferta? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te enteras del interés de los pericos? Bueno, yo estaba en Wolves, ya sabéis que estaba en Wolves, ya habíamos logrado el objetivo de mantenernos y ya estábamos ya incluso hablando de jugadores para la próxima temporada, bueno, con nuestras reuniones con el grupo de trabajo. Y me llama
me llama el CEO, me comenta a ver si podríamos tener una entrevista para poder un poco hablar de la posibilidad de cómo veía yo el venir al Español. Acordamos un punto de encuentro para poder hablar. Bueno, les escuché lo que un poco planteaban, querían y argumentaban. Yo les hice una serie de preguntas también que para mí eran importantes. Y luego hablé con Julen. Le dije a Julen que había la posibilidad de español, que para el español, pues yo era una opción que si yo entendía que era por mi parte ok, que se podía dar. Y le dije a él a ver cómo lo veía, ¿no? Porque evidentemente yo tenía un año más de contrato en Wolves, me debía también sobre todo a Julen, me debía a él, porque él fue el que me llamó y el que apostó por mí. Y él me animó, me dijo, tienes que coger, es un club muy, muy, muy bueno para trabajar, a pesar de que estar en la Premier tiene su importancia y es complicado entrar allí. Y cuando entras, pues también te quieres mantener, ¿vale? Pero a mí me ilusionaba. A mí me ilusionaba porque aquí venía como director deportivo, allí estaba más en el grupo de trabajo con Julen. Es verdad que era Premier, pero bueno, lo que es llevar una gestión en un club tan importante y tan grande como el Español, a pesar de que habían bajado a segunda división, a mí me ilusionaba. Y Julen, la verdad es que me dijo que no, que tenía que valorarlo como algo bueno y que para él no era un obstáculo el que yo pudiera venir al Español, al revés, que era un orgullo. Y ya en esa puesta a punto con Julen, luego ya pues ya la negociación, que fue nada, no fue demasiado larga con Mao, y la reunión con la propiedad, con Jen, que yo entendía que también teníamos que hablar, y a mí me sorprendió porque él sabía bastantes cosas de mí y hablamos de fútbol y prácticamente pues salió de esa manera, ¿no? Luego es verdad que con el Wolves pues tuvimos que esperar al 30 de junio, tampoco podíamos liberarnos antes, y ahí pues bueno, se dio todo un poco tarde, ¿no? Es verdad que para esa planificación las cosas vinieron quizás un poco más tarde, pero vino cuando vino, con lo cual tampoco hay excusas para ello, y agradecido de que el Español pensara en mí, porque hay un montón de directores deportivos que pueden querer venir aquí y que además es un club top, porque es un club top, y que el reto pues me ilusionaba y dimos el paso para venir. Además, entiendo que como parte de esa negociación, una de las cuestiones que al menos desde fuera sí que a mí al menos me transmite la confianza que tienen en ti es que te ha firmado 4 años. Al final sabemos cómo son el fútbol, los proyectos y demás, pero nunca sabe, pero al final son 4 años hasta 2027. ¿Tú sientes esa confianza reforzada? Sí, total. Es obvio que los resultados marcan mucho, ¿no? Pero también si vamos a un modelo de gestión, a un modelo integral, a un modelo donde también vayamos trabajando diseños desde la cantera, diseños desde lo que son un poco los sentidos de pertenencia con los clubes catalanes, etcétera. Bueno, todos los procesos llevan un tiempo. Marcar un estilo, marcar una línea, bueno, todo lleva un tiempo, pero sí, me veo fue algo que me gustó cuando me dijeron pues que querían un poco dar una cierta estabilidad, ¿no? a esa figura de dirección deportiva. Yo creo más en la dirección que el director, y la verdad es que sí, y en esa línea de trabajo estamos, y bueno, hay muchas cosas que hacer y que se necesita ese proceso para llevar a cabo, que ya estamos dando algunos pasitos, ¿vale? Y vamos, pero evidentemente los procesos necesitan tiempo. Escuchando tu primera intervención pública, cuando te presentaron como director deportivo, una de las frases que a mí más me llamó la atención, y creo que en general es cuando hiciste el aviso de que tenéis un yate pero que van a hacer falta remos, y que va a haber que remar todo el mundo, que todo vais a tener capacidad de aportar en un momento dado. ¿Lo dices
o sea, lo habrías dicho con cualquier club, lo dices por la categoría, por la situación después de Utenseso. Si puedes complementar un poco más Sí, aquella afirmación. sí, hombre, sí, sí. Bueno, primero lo dije, lo tenía pensado, evidentemente, y lo tenía analizado. Era algo de que lo No, dijiste, estaba improvisando. talentón, ¿no? Evidentemente este es un transatlántico, es un yate, es un club grande, con mucha estructura, con mucha gente trabajando. Eh, bueno, es obvio que es un club histórico, un club que baja a segunda división, pero algo ya solamente ver el estadio que tiene, ya solamente ver el número de socios que tiene, lo que es el club, la magnitud del club, eh, es muy grande. Evidentemente, cuando digo remar en un yate, digo tenemos que lograr buscar esa humildad desde el juego. Yo creo que si logramos ser humildes en el día a día y no pensar que por tener un yate podemos salir cuando queramos a la mar y digamos, ir en la dirección que nosotros queramos, si pensamos eso nos vamos a equivocar. Y ahí están los datos, ¿no? ¿A qué me refiero? La igualdad de la segunda división, la dificultad, equipos que tú crees que les vas a ganar sin correr, no les ganas. La palabra equipo, no la palabra muy buena plantilla, sino la plantilla se tiene que traducir en equipo. Y la suma de todos no solamente de los que salen al verde, sino también los que estamos alrededor en distintas áreas, ¿no? No me vale somos un club de primera jugando en segunda. Eso no me vale a mí, porque no somos un club de primera, somos un club de segunda, que hemos estado en primera y que 4 años, 5 años abajo. Evidentemente, tenemos que lograr ser humildes. Y ser humildes es que si hay un papel en el suelo habrá que recogerlo y no esperar a que venga el de la limpieza. Si hay que remar es que cuando la cosa se ponga difícil vamos a necesitar que todos los que estamos alrededor estemos alineados con un mismo mensaje, que vayamos a los campos sabiendo que si no corremos tanto como el rival no vamos a ganar, y se ha visto. Lo que yo ya adelante ya se está viendo, o sea, no es algo que no se esté dando. Vas a Gijón, pierdes, vas a Tenerife, pierdes, viene el Dense, empatas, viene el Leganés, pierdes, viene el Zaragoza, empatas. Bueno, esta es la realidad de la segunda división, y no por llamarnos español vamos a lograr ascender, porque con eso no se asciende con el esfuerzo, con la implicación, con la humildad, con el hambre. Entonces, claro, todo esto a nosotros en el Eibar nos fue muy bien, y una de las, bueno, uno de los puntos principales del ascenso fue este, ¿vale? Y la gestión de eso aquí, pues hay que llevarla, ¿no? Sabiendo que hay muchos jugadores que tendrían espacio en primera división. Muchos chicos nuestros tendrían. Muchos han salido y otros muchos podían haber salido y hemos entendido que no. Pero no por eso vas a ascender. Sino habrá momentos en donde tendrás que darte cuenta que si no tienes esa intensidad, esa mentalidad y esa exigencia, que son palabras muy importantes para mí, esa mentalidad y esa exigencia, no vas a subir. Entonces, que el yate va a mucha velocidad, sí, pero también se puede estrellar. Que el yate tiene un buen motor, sí, pero también puede ir por un camino equivocado. Y otros que van con remos, que en teoría van detrás tuyo, van todos juntos, van todos con sus máximas fuerzas y van por el rumbo adecuado y llegan al puerto antes que tú. Y tú dices, ¿y yo cómo no he llegado? Si tengo un yate. Ya, no has llegado porque el que llevaba el yate se ha equivocado de rumbo, porque había que sacar remos y había que girar un punto para ir en la dirección contraria, ¿no? Entonces, la humildad y el remo, para mí, la similitud que yo encuentro
va por ahí, ¿no? Va por ahí. Totalmente, totalmente. Muy interesante y además, Fran, me parece que es algo bastante común en el sentido de cuando en plantillas de Liga Hypermotion, en clubs que tienen solera en la Liga en la Liga de Sports, en el primer nivel, que tienen trayectoria, pero que claro, después ese control de expectativas, cuando estás en Hypermotion, que tienes que subir, pero al final, en español, a nivel de clasificación histórica, creo que es el club que mejor posicionado está y que ahora mismo está en Hypermotion, pero hay clubes también históricos muy importantes y que al final, si todos parten con esa victoria de no, yo tengo historia, eso, como tú dices, no te va a subir. ¿Crees que esa es una de las grandes dificultades que tienen este grupo de clubes Sí, a la hora de...? es que si no el Eibar nunca hubiera estado en primera, o el Huesca, o el Leganés, nunca hubieran estado, pues hubiera estado el Hércules, que también ha estado en primera, por este un ejemplo, o el Depor, por ejemplo, o el Zaragoza, que lleva años en segunda división, o el Tenerife, o el Sporting de Gijón, ¿no? Es decir, grandes clubs, con grandes estadios, con una masa social importante en todos ellos, con lo cual, bueno, eh, cuando llegas a los sitios, llegas porque se han dado una serie de objetivos que se han cumplido. Entonces, no llegas porque tienes historia, no llegas porque, no sé, porque tengo un estadio de 40.000, no llegas porque nosotros, nuestra fuerza tiene que ser nuestra afición. Ahí sí, porque nuestra afición nos empuja, porque hay mucho sentido de pertenencia, hay mucho orgullo. Y ahí sí tenemos que agarrarnos a ello, porque ahí sí que ellos nos van a ayudar. Y yo, en alguna entrevista que me han preguntado, la afición es de nivel top, porque cuando estás con ellos, esa energía y esa ilusión y esa pasión la sienten. Y ahí sí. Y desde ahí construir para lograr el objetivo. Pero, claro, no porque tengamos historia. Al final, historia tienen muchos. Unos más, otros menos, pero todos tienen. Y masa social, y estadios, y ciudades por detrás. Esto te voy a decir, ¿no? De Alicante o de Coruña. Te voy a decir, pues también tienen. Nosotros tenemos que lograr... el ejemplo lo tienes en Girona, que está cerca de aquí. Total. Ahora mismo es el mejor equipo de la liga, junto con la Real Sociedad para mí. Total. Y ahora no estoy viendo tampoco al detalle primera división, ¿vale? Pero lo que veo, y bueno, y tengo relación con ellos y he visto algún partido de ellos en directo, son los dos mejores equipos para mí en cuanto a juego en el verde, ¿no? Y fíjate ahí dónde están, ¿no? Entonces, por ahí hay que construir desde unas bases, y las bases no pueden ser solo tenemos historia o tenemos, no sé, X empleados. No. Desde nuestra afición vamos a construir, pero sobre todo con ese sentido de pertenencia, con ese orgullo, con esa implicación, con esos valores que se tienen que ver en el campo. Y a partir de ahí, los que estamos alrededor tenemos que estar cerca para empujar en momentos difíciles, en alinear al resto de la gente, porque hay mucha gente y hace falta un poco la unión de todos, ¿no? Entonces, cuando te ves en dificultad, tienes que estar preparado también para coger ese remo, y aunque tengas un motor, también remar, porque igual con el motor solo no te da. Entonces los que están en el yate igual tienen que coger el remo, y uno va con el motor y los otros van remando, porque eso también ayuda a llegar antes, ¿no? Claro, si tú dices, no, yo no cojo el remo porque no necesito y ya voy con el motor que me lleva ya solo, pues igual no te da. Qué bueno, qué interesante, Fran. Hablando sobre, otra cosa que comentaste en tu primera rueda de prensa, explicaste que estabas desarrollando una auditoría interna. Me gustaría, por favor, que desarrollaras por qué lo considerabas importante y cuáles han sido tus conclusiones, qué sacaste en claro. Bueno, sobre todo porque quería llegar a un sitio y saber las cosas como estaban, ¿no? Que es algo que siempre hay que hacer, ¿no? Yo voy a un sitio, me llaman, me contratan y tengo que ver, primero me tengo que empapar de lo que es el español, de la idiosincrasia del club, de los empleados, de qué hacen, cómo hacen, de cada uno de ellos qué competencias y responsabilidades tiene, de cómo entiendo yo que tendría que ser, de cómo lo hacen, de cómo lo ven ellos, de qué perfil de jugador aquí demanda, de qué dice la cultura del fútbol catalán, qué dice la cultura de
la cantera del Español que ha sido un referente a nivel nacional, y hablar con cada uno de ellos. Y luego, pues en esas entrevistas, pues yo sacar conclusiones de lo que me dicen, de tareas que necesito también tenerlas para yo analizar. Y bueno, pues me llevó tiempo, y también te diría que todavía tampoco se ha cerrado esa auditoría interna, porque en el día a día vas sacando cosas, ¿no? Pues desde el liquidero hasta el responsable de instalaciones, hasta el director de marketing. Sí quise reunirme un poco con todos, escuchar a todos, que veían, sobre todo que veían. En algunas áreas yo no tenía idea de decir lo que hay que hacer, ¿no? Pero sí escuchar al de marketing o al de comunicación, y cómo hacéis y por qué y cómo marcáis esto, o qué opináis de esto, cómo se hacía antes, qué creéis que se hizo, que se podría mejorar. Porque también hay cosas que están bien hechas. Hay que cambiar cosas, sí. Primero hay que evaluar lo que hay, analizar para ver luego dónde quieres cambiar y cómo quieres cambiar. Y ese era el trabajo que yo entendía que toda la organización de estés necesitas. De tus palabras también, Fran, deduzco que también es una cuestión no solo del aspecto técnico, lo que tú te extraigas, sino también de fomentar esa relación humana, ¿no? Del hecho de que alguien, de saber entrar a un sitio y, como tú bien dices, no ser un elefante en una cacharrería y tocar todo por tocar, sino también ser capaz de ver qué gente tiene qué responsabilidad, también, digamos, respetarla, intentar llegar a acuerdos, digamos, que cuidar esa relación humana, ¿no? Sí, bueno, a mí me ha ido muy bien en Eibar la gestión de personas, que es lo más difícil, y a mí me parece que es muy importante, ¿no? Esa gestión, de escuchar, de marcar, de analizar, de ese vis-a-vis, que a mí siempre me parece que es muy potente, que es lo que también hice cuando llegué con los jugadores del primer equipo, y luego ya con el filial hicimos más a nivel grupal, ¿vale? Pero yo soy de los que creo que un futbolista de nivel 7 como futbolista y de nivel 3 como persona, o un futbolista de nivel 5 como futbolista y de nivel 5 como persona, es ese ejemplo un poco, digamos, imaginario. Bueno, me quedo con él, que tenga ese 5 de persona, ¿no? Porque al final a la persona siempre le vas a poder exigir, le vas a escuchar, el sentimiento de la persona es fundamental. Luego, pues, el acertar o no es otra cosa. Pero que haya un espacio para mostrarte, digamos, como persona lo que piensas y escuchar, creo que es importante. Entonces, bueno, sí es algo que a mí en la gestión, en los años que tuve en Eibar, nos fue bien. Y tenemos que marcar también un poco ese modelo aquí de gestión de personas. Que bueno, entiendo que ese jugador 5-5 es más probable que coja el remo, ¿no? que el 7-3. Entrando ya en lo que ha sido el verano en el Real Club Deportivo Español, no sé si ha sido para ti un verano sobre todo atípico, ¿no? Porque al final seguramente la casuística que se dio era un equipo que ya hemos comentado que tuvo que asumir un descenso, y que al final tenía muchos jugadores muy preparados para la categoría, y que quizá, y tú lo remarcabas bien, quizá la cuestión era más mantener, más allá de fichar. ¿Ha sido un verano atípico para ti en este sentido? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, a ver, el aterrizaje fue forzoso, eso es obvio. Primero porque llegas a un club que ha bajado, y un club, digamos, pues que si bajas con el Eibar también es duro, pero no es lo mismo bajar con el Eibar que bajar en el Español, ¿no? Pero al final son clubes diseñados para estar en primera división, ¿no? Y no se logra. Pues bajas y ahí hay un impacto emocional en los jugadores, y no solo los jugadores, el estado anímico de los empleados, estuve corría por la gente también, y se notaba mucha tristeza y mucha, porque la gente siente mucho. La gente del Español sentimos muchos. El orgullo perico a mí me impacta y me emociona. Entonces, por eso mismo también el impacto ha sido duro. Cuando llegas a un sitio donde la energía es más bien negativa, convertir esa energía en positiva es difícil. Jugadores que querían salir, con jugadores que querían salir, pero porque tenían ofertas también. Entonces, claro,
tengo un club de primera y es que me llamo un club de primera ya, pero es que por esto, y argumentar y hablar y escuchar, y en Marbella, en el Stas, tener reuniones a las noches con los jugadores y decirles lo mismo, pero más veces. Bueno, ha sido un proceso, fue duro porque hacía falta tener mucha energía, mucha coherencia, ¿no? En las cosas, escuchar, la figura de que había gentes también que entendían que eran opciones buenas y nosotros teníamos que argumentar el por qué no, pero siempre con respeto. No ha habido nunca nada, digamos, negativo, cero. Es verdad que era un trabajo de pico y pala, de trabajando un poco con esa constancia, con esa dedicación, pero con la gente a nivel de respeto, a nivel de argumentar, de escucharte, muy bien, muy bien. Es verdad que esto es un negocio y también que hay un poco su mejora, y nosotros tenemos que buscar al club, y sobre todo que se respetara al club, y que nos debíamos también de nuestra afición, y que teníamos un objetivo, y es un objetivo muy difícil. Por lo cual, bueno, fue por ahí, pero fue satisfactorio porque se hicieron muy buenas ventas, a base también de trabajar con ese pico y pala, una puesta a punto también con la propiedad. Fue bien, fue duro, pero fue bien. Bueno. ¿Cómo te gusta, Fran? Y hablo en términos genéricos, ¿vale? Entiendo que todavía quizá en el Club Deportivo Español no habéis podido o llevar a cabo o estáis en ello, pero ¿cómo te gusta a ti organizar toda la parcela del scouting del club? Si pudieras definirnos así, hacernos un esbozo de Bueno, cuál sería tu idea. ahora estamos en fase, ¿vale? Es verdad que cuando llegas a los sitios no es fácil montar, ¿no? La estructura en Eibar también fue escalonada, ¿no? Esas 9 personas que estábamos fue un poco en la recta final, ¿no? Fuimos creciendo poco a poco y con objetivos y con tareas que entiendes son importantes a llevar a cabo, y fuimos con esa progresión, ¿no? Porque evidentemente hay que invertir también, llegar un presupuesto para el departamento, porque al final, ¿qué es caro, qué es barato, ¿no? O tener 10 personas en un departamento o tener 5. Dice, no, es que si tienes 10 llegas a más sitios. Bueno, eso hay que medirlo bien. Hay que tener más, vas a llegar mejor a los sitios, ¿no? Porque si nosotros tuviéramos, no sé, 2 técnicos más, 2 scouts más en la liga alemana, diría, no, el español está en la liga alemana, vale. Y si no firmamos ningún jugador de la liga alemana porque el más barato, el jugador que menos cobra a 3 netos, por ejemplo, no tiene sentido tener ahí 2 técnicos que te cuestan un dinero, ¿no? Si no hay retorno de inversión, total. Sí, y ahora de repente ponemos un scout en la Premier. ¿Para qué? ¿No traer un jugador de dónde, no? Pues a mí me parece muy importante el dónde estás y el para qué estás. ¿Estamos en España? Sí. ¿Estamos en los filiales? Sí. ¿Estamos en seguimiento a nuestros cedidos? Sí. ¿Estamos en un momento de cambio en el método de trabajo? Sí. En procedimentar con herramientas nuevas, etcétera, donde haya unos mínimos que se tienen que dar, un mínimo de partidos para hacer informe donde un técnico diga si hay que fichar o no, y eso lleva un proceso más lento, pero yo prefiero tener menos jugadores mejor evaluados que al revés. Va por ahí. El seguimiento a jugadores catalanes o jugadores españoles, ¿estamos haciéndolo? Sí. ¿Estamos en la liga alemana? No. ¿Estamos en la liga inglesa? No. ¿Estamos en la liga italiana? Con matices. Bueno. Luego es verdad que no es lo mismo español que Eibar. No es lo mismo. Captar jugadores para españoles más goloso, ¿no? En Eibar ahora sí, pero en los inicios en Eibar a mí me costó mucha gente traer porque no querían venir. Muchos no conocían Eibar, tampoco había que explicar, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos cierta ventaja respecto a eso también, ¿no? Qué bueno. Imagino que ahí el hecho de el club, obviamente por su historia, pero también lo que es la ciudad, ¿no? El entorno, al final imagino que Barcelona es un sitio también para las familias igual. Puedo entender yo, igual más que a priori. Tú que llevas ya, Fran, tanto tiempo haciendo operaciones y demás,
¿Cuánto ha cambiado el mercado, la manera de negociar, las posibilidades con respecto a cuando tú empezabas? ¿Es más difícil ahora encontrar y atar talento, digamos, que a lo mejor antes se encontraba más fácil, voy a decir, porque quizá no había tanta gente? ¿Tú cómo has visto toda esta evolución? A nivel de talento, dices. De talento, incluso también a nivel de posibilidad de cerrar operaciones, de diferentes operaciones que quizá ahora a lo mejor creo que esto era más frecuente, tú me dices, en Sudamérica, el hecho de a lo mejor tan solo traspasar un porcentaje del jugador y que ahora se viene dando más. Bueno, ¿cómo ves tú la evolución del mercado? Ha cambiado. De lo que era mis inicios, ahora parece otro mundo. Más gente, más, las condiciones económicas también diferentes. Los jugadores también tienen su opinión. En grandes empresas de representación, ¿vale? Bueno, ha cambiado. Te diría que ha cambiado. ¿Ha cambiado a mejor? Pues no lo sé. Ha cambiado, pues como ha cambiado que ahora todos tienen un móvil y todos tienen unas herramientas que antes no existían, ¿no? Ahora también va mucho el trabajo también del Big Data, la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, bueno, ha cambiado. Bueno, te diría que nos tenemos que adaptar a los cambios porque la vida es cambio y no es ni mejor ni peor, es diferente. Y la gestión de personas y la gestión un poco de egos, la gestión un poco de lo que son esas condiciones de negociación que se tienen que llevar a cabo, pues ahora hay más gente, ¿no? Pues cuando hay más gente es más difícil poner a todos de acuerdo. Totalmente. Has introducido una cuestión que también tenía apuntada porque creo que fue una cuestión que se contó mucho de tu periplo en Eibar, de tu estancia triunfal allí en Ipurúa, y era el dominio, iba a decir, o al menos el intentar, ¿no?, dominar todo lo que tiene que ver con el aspecto personal del jugador, la parte humana, conocer cuáles son sus circunstancias, qué le rodea, cómo siente, qué anhela, qué aspira. ¿Qué trabajo haces para intentar minimizar ese riesgo de no conocer al jugador? Ya has introducido antes la cuestión de, por ejemplo, llamar a compañeros, como lo hiciste con Lopetegui. ¿Has desarrollado alguna técnica nueva, algún pensamiento que puedas compartir en este sentido? No, bueno, la línea es conocer. Y para conocer, hablar, llamar, entrevistas personales con el entorno, con el jugador, tener una batería de preguntas generales que son importantes, tener detalles que a mí me parece que son importantes en cuenta a la hora de la toma de decisión, y sobre todo hay una, ¿no?, que a mí me marca mucho, que es mirarnos a los ojos, ¿no? O sea, ¿quieres venir? ¿No quieres? ¿Estás motivado? ¿No estás? ¿Es cuestión de dinero? ¿Es cuestión de proyecto o no? ¿Es cuestión de que vengas con ilusión o vienes porque se te da una cantidad económica que otros no te das? Es diferente. Entonces todo eso es a base de hablar, mirarnos a los ojos, ver que hay un interés de verdad, porque si yo pongo una reunión mañana a las 11 y la otra parte me viene a las 12 o me dice que cancela, se ve, hay que palpar, hay que tocar. Yo soy mucho de tocar, entonces te diría eso. Hay que tener una sensibilidad especial para esto, ¿no crees? Sí, es obvio. Tenemos que hablar con los chicos, de la mano de los agentes en esa puesta a punto, pero con el chico y su entorno, bien sea su mujer, bien sea su novia, en algún caso si es su padre tampoco pasa nada, pero hay que hablar, hay que explicar y ver si hay interés, no hay interés, si hay motivación, no hay motivación, porque al final en la vida tienes que buscar que haya ilusión, ¿no?, y que haya pasión, ¿no?, que es una palabra que a mí me marca mucho, y si nosotros logramos transmitir pasión y la otra parte no, pues hay algo que no machea como yo querría. Totalmente, algo falla en el camino. Hablando ya concretamente, Fran, sobre las altas que habéis dado este año, bueno, tenemos a Pere Milla y Salvi que vienen traspasados, Ramón y Keita Valde, que si no me equivoco vienen cedidos, y después hay dos jugadores libres como son Aguado y Víctor Ruiz. Es decir, bueno, se han utilizado varias de las opciones que había contractuales, digamos. ¿Puedes hacer un esbozo de qué os da cada jugador? Bueno, más luego un poco la apuesta de la cantera, ¿no? Sí. Como Omar, como Jofra,
también es una línea en la que yo creo mucho y Sí, sí. tener que dar. Y hemos trabajado también en ello y seguimos trabajando en esa cantera que creo mucho en ella y que además hay posibilidades de poder trabajarla en este club. Bueno, el tema de Ramón es una cesión en un lateral que nos da energía, perfil diferente a Brian. El míster tuviera 2 alternativas diferentes de lateral. Y el tema de Salvi, ese jugador con experiencia, ese jugador para transitar, ese jugador pasador, ¿vale? O centrador, ¿vale? El tema de Víctor, esa salida de balón, esa experiencia, ese uso y esa jerarquía. El tema de Álvaro, pues ese dinamismo, esa creatividad en partidos atascados contra rivales que se nos van a encerrar, sobre todo en nuestro campo, y que necesitamos un poco ser protagonistas. El tema de Pérez es un poco pues ese jugador que te puede dar polivalencia en posiciones de ataque, ese trabajo, esa presión, ese trabajo intangible donde hay otros que también se benefician del trabajo de él. Y luego el tema de Keita, ¿no? El tema de Keita es ese jugador diferente de juego de espaldas, de ese disparo, de esa posibilidad de jugar con 2 puntas. Bueno, haciendo una pequeña Sí, sí. radiografía. Totalmente, no, y se agradece porque al final creo que ha sido muy esquemática y se ha visto cuál es el perfil, ¿no? O qué se buscaba al menos con esa contratación. Entrando ya, Fran, bueno, una de las decisiones que creo que dura, lo comentaste tú, la rescisión de contrato de Luis García y la apuesta por Ramis, sabemos que todo es una cuestión de resultados y se entiende que tenéis que tomar esa decisión. La pregunta que quiero formularte es, ¿por qué Ramis? Bueno, porque entendemos que es un entrenador con experiencia, es un entrenador con ese punto de conocimiento de la categoría, con esa trayectoria. Yo creo también mucho en las trayectorias que también hace que digamos ese salto para mí a que esté preparado, ¿vale? Y sobre todo un poco desde esos conceptos también que sean en la categoría que son importantes desarrollarlos. Al final como has dicho, es una persona que ha tenido mucha experiencia estos últimos años, tanto en Albacete, Tenerife, haciendo playoff, siempre y cerquita del ascenso. ¿Cómo es en el día a día, Ramis? Muy exigente, de máxima dedicación, de trabajar mucho, desde esa humildad de poner la puesta a punto del grupo cuando hay que poner, desde ese análisis del rival con su staff técnico, de delegar mucho el trabajo en su grupo de trabajo, y de esa con el jugador, y desde el análisis y desde el manejo del concepto llevarlo a la práctica. ¿Tú estás en el día a día con el equipo? ¿Cuál es tu día a día? ¿Tú estás viendo los entrenamientos? Sí, no siempre, ¿Vale? tengo 1000 reuniones, pero sí, habitualmente intento 2 días a la semana, 3, bajar al verde, ver el entreno un poco de manera como un espectador en una esquina y observar, y luego después igual pues hablar con el míster de algo, preguntarle algo, la comida que comemos todo el día, estamos todo el día aquí, comemos aquí. Sí, yo pues a las mañanas igual tengo alguna reunión que intento evitar si coincido con el equipo para ver el entreno y pasar la tarde. Igual pues la tarde-noche es más viable poder hacer esa reunión, y así pues intento estar en el verde. Y yo también en algún momento, si con algún jugador hay que hablar de algo, pues si he visto el entreno siempre es más fácil que yo le dé mi opinión, pues, si me he visto mal entrenar, o luego está en la reunión también con el servicio médico después del entreno si ha habido alguna incidencia. Bueno, sí, bueno, al fin el día a día te come, pero luego está la cantera, luego están las comisiones, los comités también que hemos diseñado de fútbol base, ver entrenos del filial, estar con el juvenil y el filial, que también están en el fútbol profesional y que también yo entiendo que tienen que tener mucha exigencia y mucha dedicación, y que para eso hay que estar encima de ellos. Bueno, yo creo mucho en la palabra delegar, en tener responsables de áreas y delegar en ellos, y luego ya hacer las puestas a punto entre todos. Qué bueno.
Antes de entrar ya en la recta final y hablar mínimamente, Fran, contigo de cuál es la situación actual del equipo deportivamente, y ya que has mencionado la cantera, me gustaría preguntarte por cuál es ese plan en el que vais a trabajar en estos próximos 4 años, si hay alguna medida concreta que podrías destacar, qué te gustaría llevar a cabo. Sobre todo un modelo formativo. Vamos hacia el modelo formativo. Ganar sí, competir sí, no a cualquier manera, ni a cualquier precio, mejor dicho, en donde haya infantiles que no jueguen minutos por ganar, no, o chicos que salgan un minuto para perder el tiempo y te lleve a ganar, no. Desde un modelo académico también, donde sea importante la puesta a punto con los estudios, con las familias, que es otro punto, ¿no? Lo que es las 3 Fs, ¿no? Fútbol, familia, formación. Qué bueno. Esas 3 Fs me parecen importantes. Tienen que sentir una exigencia alta para lograr el objetivo. Con un estilo de juego también que queremos que haya unos matices diferentes a los que entiendo yo se tienen que modificar, con un modelo de gestión donde haya responsables de áreas y donde, digamos, esa unión fútbol base, fútbol profesional estén macheadas, no estén separadas. Va por ahí un poco. Que bueno, al final imagino que dentro de el Real Club Deportivo Español, que está en Barcelona, una ciudad con muchísima población, entendéis que tendríais que ser capaz de generar más jugadores que lleguen a la élite, ¿no? Al primer equipo. Primero vamos a hablar de perfiles de jugadores, de estilo de juego, de la idiosincrasia del club, del modelo. Bueno, ahí hay mucho que trabajar, ¿no? ¿Y qué tienes en mente en ese sentido, Fran? ¿Qué tenéis en mente? ¿Cómo quieres que juegue el Español? ¿Cuál quieres que sea su modelo? Bueno, yo sobre todo quiero que el equipo compita. Y la palabra competir hay que analizarla bien, porque para algunos competir es una cosa y para otros es otra. Entonces vamos a intentar definir lo que es competir. Que sea honrado en el campo, que sea un equipo que nuestra afición se siente identificada cuando ven el verde. Eso es importante. Y sobre todo que sientan, ese jugador que sientan. Desde un esfuerzo, desde una exigencia. Que hay cosas que queremos trabajarlas. Qué bueno. Ya en la recta final de la entrevista, Fran, hablando concretamente sobre el equipo, has descrito brevemente, pero me gustaría, si lo puedes ampliar un poquito más, el contexto competitivo de la Liga Hypermotion. Igualdad absoluta, equipos que juegan diferentes modelos, pero al final todos compiten. ¿Cómo ves a los 21 equipos con los que esté luchando? Hombre, decir igualdad, no voy a decir nada que nadie lo esté viendo. Máxima igualdad. Es verdad que todavía no ha terminado la primera vuelta, quedan 2 partidos y bueno, se están viendo cosas de igualdad, es obvio, de dificultad para poder sumar y de que las distancias entre equipos son mínimas, es obvio. Bueno, nosotros estamos en esa fase todavía de tener que dar un paso y tener que mejorar pues lo que es nuestro rendimiento, eso es obvio, y que va a ser largo, duro y exigente y que vamos a ver hacia dónde va la liga, la competición, pero ya se está viendo que va hacia una línea de máxima igualdad, de resultados muy cortos, de muchos goles a balón parado para lograr ganar. Equipos que se quedan en inferioridad no logran ganar. Ahí tienes el ejemplo del Sporting, el ejemplo del Eibar y el ejemplo nuestro en esta semana. Entonces, sí, manejar todo esto es importante. Quedarnos en el campo es importante y los detalles, ¿qué son detalles? Esto es un detalle. Otro detalle puede ser que la gestión del esfuerzo en cuanto a lesiones, en cuanto a de armario, equipos que tienen copa, equipos que no, partidos contra rivales directos que haces, no sé qué ejemplo ponerte, si nosotros hubiéramos empatado con el Leganés, empatar, no te digo ganar, empatar, fíjate cómo estaríamos ahora, ¿no? Lo que le quitas a ellos, aunque parece que te quitan ellos a ti, ¿no? Sí. Este tipo de cosas.
Este tipo de... El empate que nos hace el Eibar en nuestro campo en el último segundo. Pues imagínate si más nos hace, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, este tipo de detalles. ¿Crees, Fran, y entiendo que todos los partidos son +3, aunque bueno, es verdad que algunos no son +3 porque le quitas al rival, ¿crees que os vais a jugar más el ascenso o los objetivos en esos partidos directos o en los partidos contra equipos que en principio no son de vuestra liga y que puede haber alguna bajada de tensión, o cada día es una pelea igual importante? Es que el Eldense nos ha quitado 2 puntos aquí y nos tenía que haber quitado los 3. Es que el Eldense me ha hecho ganar. En la Morevieta logramos ganar, pero in extremis. El Huesca nos tenía que haber ganado. Y empatamos. ¿Dónde están los puntos? Pues casi te diría que están ahí. Ya. Están ahí. Ya, es interesante. Ya entrando, Fran, en la recta final, ahora sí que sí, vamos con las 2 preguntas con las que cerramos cada episodio. La primera es si puedes compartir con nosotros alguna figura del fútbol que a ti te haya marcado en tu carrera, en el desarrollo. Bueno, Julen. Es obvio. Es obvio que es Julen. Eso es obvio para mí, es muy clara la respuesta. Que bueno, además, no te pido justificación porque creo que ya lo has comentado antes, pero claro, al final cuando alguien así confía en ti, ¿no? Y te coge el teléfono de primeras, imagino que claro, esto es algo que de agradecerle por vida. Sí, son Julen en estos momentos difíciles que fueron para mí el estar, digamos, en ese paro activo, ¿vale? Donde tienes que invertir tiempo, horas y dinero. Y luego en mis inicios en el Eibar, ¿no? Fue un consejero que es José Mari, que era el responsable en el área deportiva, que es el que apostó por mí, ¿no? Y junto a él Amaya, ¿no? Una presidenta, ¿no? Bueno. Pues historia. Histórico aquel periplo del Eibar. Y ya para cerrar, Fran, ¿algún hábito que tú tengas, que hagas diariamente, semanalmente y que te ayude a hacer tu labor de la mejor manera posible? Hacer deporte. Andar. Aquí en Barcelona estoy solo y a las noches cuando llego a casa, pues 10:30 de la noche, más o menos, o 10:30, 11. Pues bueno, aquí vivo en Diagonal de Mar y en cambio me voy hasta el Vela andando, hago un par de horas con mi música y hago una llamada que igual tengo. Y bueno, para mí eso es importante. Qué bueno, sí, hay que mantenerse siempre ahí. Eso necesito, sí, la mar, meterme en el agua. Ahora no, pero me he metido en el agua a la noche. En un costero. No tienes miedo a... Eso me da la vida. Eso me da la vida. Eso me da gusto. En Barcelona estoy, en la zona de Vigo estoy contento. Qué bueno, qué bueno. Qué bien, pues nada, Fran, no te quito mucho más tiempo. Vale. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, conocer más en profundo tanto a ti como lo que vais a desarrollar en el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y obviamente os deseamos la mejor de las suertes para la temporada y lo que viene. Pues muchas gracias. Un saludo. Gracias a ti, Fran. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.